Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Carstens y esta es mi presentación para la actividad de nuevas fuentes de energía en la vida real, de la materia de nuevas tecnologías. Pues bueno, para esta actividad elegí analizar la energía solar fotovoltaica y como ejemplo concreto voy a hablar de la planta solar de Villanueva, ubicada en el municipio de Viesca, en Coahuila. La elegí porque es un ejemplo teórico ni algo de otro país, porque no es un ejemplo teórico ni algo de otro país. Es una instalación real en México, inaugurada por la empresa italiana Enel, que en un momento fue la planta solar más grande de todo el continente americano, ¿no? Voy a analizarla con la rutina de pensamiento, veo, pienso y me pregunto, y al final voy a compartir una postura sobre si creo que esta tecnología podría ampliar su uso en el futuro de México y por qué. Pues bueno, lo que veo. ¿Qué tipo de energía se utiliza? Es energía solar fotovoltaica. Esto significa que convierte directamente la radiación del sol en electricidad a través de paneles solares compuestos por celdas fotovoltaicas de silicio, perdón. Esto no utiliza una combustión, no genera calor como subproducto y no requiere agua para generar electricidad, lo cual a diferencia de otras fuentes, la generación como la termoelectricidad y la nuclear. ¿Dónde se encuentra? Pues bueno, como lo comenté, la planta solar se encuentra en Villanueva y estaba ubicada en el municipio de Viesca, en Coahuila, México, y fue desarrollada por Enel Green Power, subsidiaria de energías renovables de la empresa italiana Enel, y opera en una extensión de aproximadamente 2.400 hectáreas, a lo que equivale a unas 3 veces y media el tamaño del bosque Chapultepec que aquí en la Ciudad de México. La planta cuenta con más de 2.3 millones de paneles solares fotovoltaicos instalados sobre la superficie del terreno, y cada panel está formada por celdas de silicio que al recibir luz solar generan un movimiento de electrones, es decir, corriente eléctrica directa. Esta corriente pasa por inversores que la convierten en corriente alterna, que es el tipo de electricidad que se puede inyectar en la red eléctrica nacional para llevar a los hogares y a las empresas. Esta planta tiene como capacidad alrededor de 750 megawatts entre sus dos fases, Villanueva 1 y Villanueva 3, y genera alrededor de 1700 gigawatts por hora. Esto al año de energía. Entonces, para ponerlo en perspectiva, más o menos eso es suficientemente para cubrir las necesidades eléctricas de más de 1.3 millones de hogares mexicanos. La necesidad que busca resolver todo esto busca resolver dos necesidades en paralelo: la demanda creciente de energía eléctrica en México y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles de la generación eléctrica. México todavía depende en gran medida del gas natural y del combustoleo que para generar electricidad, lo que genera pues emisiones de CO2 y expone el sistema eléctrico a la volatilidad de los precios del mercado en combustibles. Eso es en cuanto a lo que yo veo, ¿no? En cuanto a lo que pienso, ¿por qué se puede considerar una energía limpia y renovable? Bueno, es renovable porque su fuente, la radiación solar, no se agota con el uso. El sol va a seguir siendo una fuente de energía disponible por miles de millones de años, y a diferencia del petróleo o el carbón, que son recursos finitos, ¿no? Otra cosa, es limpia porque durante su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero. La planta de Villanueva evita la emisión de más de 780,000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a retirar de la circulación una cantidad muy significativa de vehículos. Si hay una emisión asociada, ocurre durante la fabricación de los paneles y no durante todo el funcionamiento, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta energía frente a los combustibles fósiles? La primera ventaja es pues, la ambiental, ¿no? Cero emisiones durante la operación. La segunda es económica a largo plazo. Una vez instalada la planta, el combustible que es el sol no tiene costo.
Esto significa que los costos de generación tienden a bajar con el tiempo, a diferencia de las plantas de gas donde el costo depende del precio del mercado de hidrocarburos. La tercera ventaja es la descentralización. A diferencia de una refinería o una planta termoeléctrica, los paneles solares se pueden instalar en diferentes escalas, desde una vivienda hasta miles de hectáreas, lo que permite distribuir la generación de energía en lugar de concentrarla en muy pocos puntos. Bueno, el desafío más técnico y más importante es la intermitencia. Los paneles solares solo generan electricidad cuando hay luz solar, lo que significa que de noche o en los días nublados la generación pues cae, ¿no? Esto exige complementar la energía solar con sistemas de almacenamiento en baterías o con otras fuentes de generación que puedan operar cuando el sol no está disponible. El desafío económico es la inversión inicial, ¿no? Instalar 2.400 hectáreas de paneles solares requiere una inversión de 650 millones de dólares, un monto que no está al alcance de cualquier actor, ¿no? Por lo que estos proyectos dependen de grandes empresas o de financiamiento internacional. El desafío social es relevante y a veces se pasa por alto, pero pues bueno, los proyectos de esta escala requieren grandes extensiones en terreno, ¿no? Y en algunas regiones eso ha generado conflictos con comunidades locales, o no sé, ha implicado cambios en el uso del suelo que afectan ecosistemas o actividades agropecuarias existentes, ¿no? Luego, la contribución a la sociedad, a la sostenibilidad ambiental, ¿no? La contribución más directa, como ya lo he dicho durante toda la presentación, es la reducción del CO2, que es el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. También contribuye a reducir la contaminación atmosférica local asociada a lo que queman combustibles fósiles, lo que impacta directo a la salud de las poblaciones cercanas a los centros de generación de eléctrico convencional. Luego yo con todo esto se me surgieron varias preguntas. La primera pregunta es si el problema central de la energía solar es que no genera electricidad de noche ni en días nublados, ¿hasta qué punto el avance de esta tecnología de almacenamiento en baterías va a resolver esa limitación, ¿no? Y en qué plazo podría de forma económicamente viable ser viable a gran escala? Me hago esta pregunta porque la intermitencia en el talón de Aquiles de toda la generación renovable no solo, lo- no solo es de la parte solar, ¿no? Hoy existen baterías de litio que permiten almacenar energía generada durante el día para usarla en la noche, pero bueno, su costo todavía no es, pues bueno, es muy elevado para implementarlas a escala que se necesita para que un sistema eléctrico completo dependa mayoritariamente de energía solar. Es una pregunta muy importante porque de su respuesta depende si la energía solar puede convertirse en la columna vertebral de este sistema eléctrico de un país, ¿no? O si seguirá siendo un componente complementario que se necesita respaldarse siempre con otras fuentes. Y bueno, la segunda pregunta que se me surgió fue si, considerando que México es uno de los mayores índices de radiación solar del mundo, especialmente en el norte y en el sureste del país, ¿por qué el porcentaje de energía solar de la matriz eléctrica nacional sigue siendo relativamente bajo en comparación con ese potencial, ¿no? Y bueno, la razón por la que me parece relevante es que hay una brecha enorme entre el potencial físico en México que tiene que generar energía solar y lo que realmente se está aprovechando. Entonces, detrás de esta brecha hay decisiones de política energética, intereses de empresas que operan con combustibles fósiles y la falta de incentivos suficientes para la inversión en renovables, que en renovables crezca más rápido, ¿no? Esta pregunta siento que es muy importante para pues todo el futuro energético de México, ¿no? Porque si ese potencial se aprovecha mejor, el país podría reducir significativamente su dependencia de las importaciones de gas natural de Estados Unidos, que ahora pues representan una vulnerabilidad importante para este sistema eléctrico nacional, ¿no?
Y bueno, nada más como conclusión para cerrar la pregunta que plantea la actividad, que es si considero que esta tecnología podría emplear el futuro y por qué. Mi postura es que sí, y de manera muy significativa, ¿no? Pero con una condición, que las decisiones de la política energética en México acompañen esta expansión. La tecnología ya existe, ya funciona a escala industrial como lo demuestra Villanueva y los costos de instalación han bajado de forma drástica en la última década. El factor limitante ya no es tecnológico, perdón, sino es político y económico. Y bueno, esto me parece más interesante de la energía solar, es que no es exclusiva para grandes proyectos industriales, ¿no? Un hospital, una escuela, un conjunto habitacional pueden instalar paneles solares y generar parte de su propia energía. Esta capacidad de escalar hacia abajo, de democratizar la generación eléctrica, es algo ni que ningún combustible fósil puede ofrecer. Por eso, pues bueno, creo que en los próximos 20 años vamos a ver a la energía solar como la fuente dominante en la matriz eléctrica de muchos países, no solo en México, no porque sea perfecta, sino porque económicamente va a ser la opción más barata y ambientalmente la más responsable. Y pues bueno, eso es todo por esta actividad. Muchas gracias por su atención.